Martínez Figueroa, Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, para que hable con nosotros sin censura, y le agradezco siempre el tiempo todos los miércoles y cuando lo amerita la noticia. Mi querido Efraín, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Vicente, muy buenos días a todo tu auditorio, a todo tu equipo de Sin Censura, Vicente. Pues con temas interesantes, Vicente. Definitivamente gana Santa Lucía, pierde Texcoco. Ayer Andrés Manuel López Obrador circuló un video, lo acabamos de ver aquí en Sin Censura, dice que traían un negociazo, que por eso están ardidos, muchas críticas al proceso de la consulta ciudadana, y bueno, pues creo que les va a tronar en la propia mano a los prianistas, porque no tienen ni cara para rasgarse las vestiduras. En fin, ¿cómo ves toda esta situación por lo de la consulta del nuevo aeropuerto? Mira, Vicente, en tu programa anterior hablábamos y analizamos claramente de cómo era el escenario que se podía presentar en torno a esta consulta que se hizo sobre el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Hablábamos sobre la cuestión financiera, lo técnico, y dijimos que finalmente México estaba pasando a una democracia participativa, donde se les iba a consultar a los ciudadanos sobre los temas torales, sobre los temas más importantes o de más debate en el país. Esto ya sucedió, ya se hizo una consulta, pero hay algo bien importante, Vicente. Nadie ha hablado sobre la ley que regula una consulta, y es la ley federal de consulta popular. Y la ley federal de consulta popular, Vicente, es muy clara de cuánto se necesita para poder que un ciudadano la inicie. La puede iniciar el presidente de la República, el Congreso de la Unión, o un ciudadano con el 2% de por lo menos de la lista nominal, y solamente es vinculante de conformidad con la ley cuando se obtiene el 40% de los resultados. Nadie habla al respecto. Es muy importante señalar sobre esta ley, porque nadie en ningún medio de comunicación ha hablado al respecto. Así es, ayer precisamente la senadora Beatriz Paredes del PRI sacaba a relucir estos detalles, y creo que es importante de cara a nuevas consultas que se puedan dar en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Efraín. Mira, Vicente, yo creo que lo más importante en una consulta ciudadana es que efectivamente los ciudadanos participen. Y cuando estamos hablando de ciudadanos que participen, estamos hablando que por lo menos tiene que ser el 40% para que sea una decisión vinculante. Pero estamos hablando cuando ya ha tomado protesta el presidente, no antes. Entonces, estamos hablando aquí de escenarios que se pueden presentar a corto, mediano y largo plazo con esta consulta que se acaba de realizar. Estoy plenamente seguro que los abogados del proyecto de Texcoco, tarde o temprano, van a presentar una impugnación ante las autoridades competentes en torno a la resolución que se ha dado en esta consulta ciudadana. Y lo estoy tratando porque es un tema que tienen que conocerlos todos los ciudadanos. No es un tema de que uno esté a favor o en contra. No es un tema de que uno esté a un lado de un proyecto u otro. Estamos hablando de la realidad de lo que puede suceder. Como abogado te lo puedo decir. Es bien importante la legalidad, la legitimidad, la vinculación en el resultado de una consulta popular. Y pero a ver, Efraín, pero estaríamos hablando de una consulta del gobierno, y en esta ocasión estamos hablando de una consulta que no es financiada por dinero público, que la pagan los legisladores de la coalición con la que gana Andrés Manuel López Obrador. La llama un presidente electo. El motivo es político, el fin es político y no tiene nada que ver con lo legal. ¿Estarás de acuerdo, no? En otras palabras, Andrés Manuel le dice al pueblo: ayúdenme a decidir lo que yo ya decidí, y creo que ahí lleva es el meollo del asunto. Qué bueno que acabas de tocar ese tema, porque es un asunto que nadie está tocando en este momento.
Una cosa es el presidente electo y otra cosa es el presidente ya en poder constitucionalmente. Eso es un tema sumamente importante. Y otra cosa tiene que ver una consulta de conformidad con la Ley Federal de consulta popular, y otra cosa es una consulta que yo la puedo hacer en lo personal. Y te di los datos hace un momento. Por lo menos para que un ciudadano pueda hacer una consulta popular necesitas el 2% de la lista nominal, necesitas un resultado del 40% de la lista nominal para que se pueda considerar vinculante. Y eso es sumamente importante porque, te lo voy a decir desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista político. El punto de vista político es otro asunto, pero en este asunto, donde hay intereses de alto impacto económico, intereses que tienen que ver con el desarrollo del poder, desarrollo económico del país, tiene que considerarse muchas cosas, Vicente. Y lo que primero que se tiene que considerar es la legalidad de una consulta. Pero y eso es muy importante. Pero la consulta es irrelevante, Efraín. Pero la consulta es irrelevante porque la está llamando un presidente electo, la están financiando con dinero que no es del gobierno y es el pueblo el que dice, Andrés Manuel, básicamente estamos de acuerdo contigo, tenemos que cancelar Texcoco. ¿No tendría que entrar lo jurídico aquí o sí? Es que no es jurídica, no es legal, que es lo que quiero darte a entender. Yo soy abogado. No, entonces, si no sirve la consulta, Andrés Manuel dice, yo ya escuché al pueblo, o sea, así la entiendo yo, corrígeme si estoy equivocado. Andrés Manuel puede decir, bueno, no fue legal, no me la van a admitir la consulta. Bueno, pues yo como presidente ya en funciones voy a tomar la decisión. ¿Por qué? Porque voy a respaldar lo que quiere el pueblo. Es una jugada maestra, políticamente hablando, de Andrés Manuel. Yo creo que es un asunto más político que jurídico. Más político que jurídico, Vicente. Y yo creo que ese es un asunto que mete en una confrontación con el sector empresarial, que tarde o temprano esto va a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a niveles mucho más altos, a la Corte Internacional. Quiero decirte, Vicente, que yo no estoy defendiendo a nadie, estoy haciendo un análisis jurídico en este momento frente a lo político que se ha realizado en esta consulta previa a tomar o a ejercer el poder Andrés Manuel López Obrador. Es sumamente importante y hay gran diferencia entre un presidente que es electo y un presidente que constitucionalmente tiene el poder para tomar decisiones sobre políticas públicas, sobre programas, sobre decisiones trascendentales en el país, y otras cosas tiene que ver cuando es un presidente electo que todavía no está en funciones. También tiene que ver la legalidad de la consulta. Y quiero decirte algo sumamente importante, ni a favor ni en contra de esto, ya serán los abogados, ya serán las instancias jurídicas quienes tomarán la decisión, las autoridades competentes, para decir si esta consulta fue legal o no fue legal. Entendiendo otra vez, Efraín, ¿por qué hablamos de legalidad si ya quedamos de acuerdo que era una jugada política? No tendría por qué tener peso legal. De hecho, no lo tiene, lo han admitido desde Jiménez Espriu hasta el vocero de Andrés Manuel, que no tiene peso legal, que es una consulta popular con tinte político. Lo admitió también Olga Sánchez Cordero. ¿Por qué hablar de legalidad cuando a todo mundo parecería quedarle claro que es meramente política esta consulta ciudadana? Mira, Vicente, vuelvo a insistirte. Yo estoy hablando de lo que viene, no estoy hablando por un interés personal o de representación de alguien. Estamos hablando de los escenarios que se vienen. ¿Cuáles son los escenarios que se vienen? Porque veo que tal vez pueden malinterpretar mucho del auditorio de lo que estamos hablando. Ni defiendo a nadie, ni estoy con nadie. Lo único que te puedo decir, Vicente, es que acabamos de llegar a un punto en que gran parte de los intereses que están involucrados
en el proyecto, en este caso en el proyecto de Texcoco, van a utilizar las últimas instancias, sea lo que sea, para poder voltear. Y yo creo que es bien importante, Vicente, bien importante que la gente esté consciente de esto, porque ¿qué va a pasar, Vicente, en el escenario de que la legalidad voltee la resolución de esa consulta? Yo te hago la pregunta: si en un momento dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice esa consulta es ilegal, es ilegítima, por lo tanto hay que reponer la consulta, y se convoca una consulta de conformidad con la Ley Federal de Consulta Popular, y resulta que los resultados no son a favor de Santa Lucía, ¿qué va a pasar con el presidente? ¿Qué va a pasar con la legitimidad? ¿Qué va a suceder? Yo estamos hablando de escenarios, no estamos ni a favor ni en contra de nadie. Yo quiero poner las cosas muy claro sobre la mesa. Estamos hablando sobre términos jurídicos, estamos hablando sobre la cuestión política previo a tomar protesta, y otra cosa es cuando ya tome protesta Andrés Manuel. Tú sabes, Vicente, que tu servidor ha sido un fiel seguidor de muchas de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Pero quiero ser muy claro que en este momento, Vicente, está un asunto en conflicto, que tiene que ver lo legal, más allá de lo político. Y eso sí me preocupa de sobremanera, Vicente. Oye, Efraín, y ya que estamos hablando, tú como estratega, analista político, ayúdame a entender la magnitud de lo que hace Andrés Manuel, de lo que significa para Andrés Manuel, desde la visión de Andrés Manuel, decirle al poder económico, a los ricos de México, a los millonarios de México, que han estado acostumbrados a manejar a los poderes políticos en México. El político se somete al poder económico. ¿Qué tan importante es esto que dice Andrés Manuel? Yo no soy florero, no voy a hacer adorno, y tienen que entender que las formas han cambiado. Acabas de tocar un punto muy determinante en este discurso que acaba de emitir Andrés Manuel López Obrador. Los recursos públicos ya no pueden ser utilizados vamos a decirlo así, por los grupos de poder, por los grupos económicos, o voy a utilizar el concepto de Andrés Manuel López Obrador. No pueden utilizarse los recursos públicos para intereses particulares. Eso nos queda claro a todo mundo, y creo que todo mundo estamos de acuerdo, toda la gente que votó por Andrés Manuel López Obrador, la gente que emitió en esta pasada jornada electoral a favor de un nuevo proyecto de nación, estamos conscientes de ello, Vicente. Aquí lo importante es que las cosas se hagan de conformidad con legalidad. ¿Para qué, Vicente? Yo no quiero que el día de mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga que fue ilegal la consulta que se hizo previa a tomar protesta. Oye, Efraín, Andrés Manuel. Pero ahí está donde considero que es el golpe maestro de Andrés Manuel. Digamos que le tumban la consulta, la ilegalidad. Él asume la responsabilidad de tomar la decisión de cancelar Texcoco, ya como presidente en funciones, y de ir por el tema de Santa Lucía, o se convoca a una nueva consulta ya en el marco de la Constitución y como marca la ley. Imagínate los 30 millones de votos, imagínate a toda la gente que ha visto cómo el poder, en ese escenario que nos estás planteando, el poder económico da arañazos, da zarpazos, y buscan echar atrás lo que decide un presidente que llega al poder con el 70% de aprobación. Ahí es donde creo que está la jugada maestra de Andrés Manuel, que está calculando que incluso si le echan para atrás la consulta, va a ganar. Es un ganar y ganar desde mi perspectiva, ahora, como están las cosas con Andrés Manuel López Obrador. Mira, Vicente, el tema de hoy que es tan importante, que fue esta consulta, y que qué bueno y para mí es muy importante que la ciudadanía haya participado, Vicente. Eso es algo bien importante, porque México tiene que transitar a la democracia participativa,
a la democracia donde todos los ciudadanos tomen decisiones sobre los grandes proyectos de infraestructura, donde los ciudadanos tomen decisiones de los grandes proyectos de ley, donde los ciudadanos sean partícipes de las grandes decisiones de este país. Nadie tiene duda al respecto. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo he dicho en tus programas anteriores. Democracia participativa debe ser una parte del nuevo de la construcción de este nuevo sistema político en México. Debe ser parte de esta nueva política pública en México. Pero es bien importante que siempre las consultas ciudadanas estén previamente bajo la ley para no tener algún problema en el futuro, Vicente. Oye, Efraín, tú que hablas tanto de lenguaje político, de asesoría política, y me queda claro cuál es tu punto. Yo también lo he dicho aquí en diferentes ocasiones. Se tiene mucho que aprender de esta consulta ciudadana. Se tienen que hacer muchas mejoras, hubo muchos errores, muchas irregularidades, y eso no me lo va a poder negar ni Andrés Manuel López Obrador. Si quieren seguir por ese rumbo, por ese camino de la consulta ciudadana, tienen que buscar perfeccionar o mejorar lo que vimos este pasado fin de semana. Pero el hecho de que los del PRIAN, el hecho de que los panistas, el hecho de que los priistas se estén rasgando las vestiduras, digan que es ilegal la consulta, que es una farsa, Vicente Fox, Felipe Calderón, ya antes de la consulta, criticando que haya confirmado Nicolás Maduro para venir a la ceremonia de investidura de Andrés Manuel López Obrador, ¿no resulta hipócrita, doble moral de estos personajes a los que les puede explotar nuevamente en la mano? ¿Les va a redituar esto de hacerse las víctimas en la política mexicana en estos momentos? Mira, Vicente, qué bueno que acabas de tocar el tema de Nicolás Maduro. El tema de Nicolás Maduro tiene que ver con un tema de política internacional, tiene que ver con un tema de relaciones exteriores. Y no se puede excluir, y quiero que sea muy claro, y ojalá que escuche muy bien tu auditorio, no se puede excluir a ningún mandatario de todo el mundo a una invitación a la toma de protesta del presidente de la República. Aquí ya no van a existir el come si te vas. Esa es una decisión que ya tomó Andrés Manuel López Obrador y muy claramente lo ha expresado Marcelo Ebrard, y muy acertadamente. Aquí no hay nadie de que comes y te vas. Aquí hay una realidad de que todo mundo está invitado como mandatario y tienen el derecho. México no es excluyente en relaciones exteriores, no es excluyente en política exterior. Bienvenido a quien tenga que venir. Si aquí está Putin, si aquí está Nicolás Maduro, si aquí está el presidente de China, bienvenidos. No tenemos ningún inconveniente desde mi punto de vista como ciudadanos mexicanos que puedan asistir cualquier mandatario de cualquier parte del país, de cualquier parte del mundo, que tenga los intereses que tenga la ideología política que tenga o los intereses económicos que tenga. Bienvenido a cualquier mandatario. Es un acierto de Marcelo Ebrard y es un acierto de Andrés Manuel López Obrador. Qué bueno que lo mencionas, Efraín, para que vean que los análisis son con la transparencia que nos caracteriza, ¿no? Por cierto, ¿cuántos meses cumplimos ya con estas con estos análisis, con estos enlaces? Mi querido Efraín, te quiero agradecer por la confianza. Ya pasamos del año, ¿no? Y ni siquiera celebramos, viejo. Oye, viejo, como dices tú, voy a utilizar tus conceptos, viejo. A todo el equipo de Sin Censura yo quiero agradecerles enormemente la gran oportunidad de poder estar participando, colaborando cada miércoles en tu programa, y que finalmente ya cumplimos 15 meses. El 24 de este mes cumplimos 15 meses participando, teniendo la gran esa oportunidad de poder dar nuestro punto de vista sobre distintos temas, Vicente. Y yo quiero decir, Efraín, que gracias a tu participación, cada vez son más personas de México, de Sonora, del sur de Sonora, del norte de Sinaloa, que nos dicen, te lo digo porque lo leí,
del propio director del TEC de Monterrey allá en Navojoa, que nos estamos convirtiendo en una referencia para muchas personas, y eso es gracias a la labor que estás realizando, al trabajo que se viene haciendo, al análisis, al tiempo que le estás dedicando a Sin Censura, y eso yo no tengo cómo agradecértelo, mi querido Efraín, pero además me emociona porque, insisto, lo leí del propio director, déjame buscar por aquí, del propio director, de don Rafael Robles Flores, el director del TEC de Monterrey allá en Navojoa, que dice que es lo que estamos haciendo, referencia para la gente que antes tal vez no estaba enterada ni allegada a estos temas. Vicente, qué bueno, que te agradezco enormemente de que se esté logrando el posicionamiento del programa a través de la difusión que estamos haciendo acá en México, pero yo quiero ser muy claro y muy agradecido por la gran oportunidad que nos das. No todo el mundo tiene la oportunidad de poder colaborar en un programa sin censura, en un programa de objetividad e imparcialidad. Yo sé que muchas veces tu auditorio, cuando podamos expresar o nosotros expresamos ciertos puntos de vista, a lo mejor a muchos no les gusta, a otros sí, pero esa es la gran libertad que tenemos, de poder decir las cosas como son, lo que realmente está sucediendo en México. Yo sé que tu auditorio, cuando yo toco el tema de la legalidad de la consulta o no la legalidad de la consulta, lo toco porque es muy importante que estén enterados que en cualquier momento, los grupos de poder pueden impugnar la consulta. No es un tema de que uno esté de un lado o de otro, no. Lo pongo sobre la mesa para que la gente esté consciente de lo que puede suceder. Por eso yo hablaba sobre la ley federal de consulta popular. Por eso hablamos de los distintos escenarios que se pueden presentar. No es de estar a un lado u de otro, porque veo a veces las expresiones que pueden malinterpretar nuestros puntos de vista, Vicente. Oye, Efraín, y para cerrar, si me permites, dime, Toño. No, yo quiero también darle una felicitación muy especial a Efraín Martínez Figueroa. La realidad lo está diciendo él, ¿no? Con la absoluta cortesía que lo caracteriza, con esa fineza que tiene Efraín Martínez Figueroa, nos da los datos de primera mano, y son los datos del que conoce. Y él sí lo hace absolutamente objetivo. Él es objetivo en sus comentarios, con toda la cortesía y pues con toda esta sabiduría que nos está compartiendo aquí en Sin Censura, usted, público consentidor. Mi estimado Toño, te agradezco enormemente tu expresión y le doy un fuerte abrazo a todo el equipo de Sin Censura, que siempre han estado respaldándonos en el tiempo o en la intervención, colaboración que tenemos en este programa. Y bueno, la realidad de Sin Censura, y por eso sigo en Sin Censura, es que ustedes me dan la oportunidad de poder expresar las cosas tales y como son. Tal vez en otro medio no me permitieran decir lo que yo expreso aquí, y es algo sumamente importante que lo sepa todo tu auditorio, Vicente, Toño, equipo Sin Censura. Aquí, cuando hablamos con elementos, con fundamentos, con argumentos, y no estamos hablando de una persona, a favor de una persona u de otra. Creo que hemos hecho análisis durante más de 15 meses a favor de la ciudadanía, a favor de todos los mexicanos, a favor de todo el auditorio. Lo que hacemos nosotros es poner sobre la mesa todas las herramientas para que puedan tomar una decisión de lo que está sucediendo en México. Esa es la labor de nosotros. Yo, como consultor y estratega político, como analista, esa es mi misión, esa es mi meta, y es lo que hago. Abrir mentes, abrir la manera de pensar de todos los ciudadanos mexicanos, de todos los connacionales, de todo el auditorio internacional. Oye, Efraín, dos cosas para cerrar, pues. ¿Se equivocaron los de las encuestadoras nuevamente con lo del nuevo aeropuerto, con la consulta? Todo apuntaba, hasta Mitofsky decía que ganaba Texcoco. Tú la semana pasada decías, todo parece indicar, lo que alcanzo a ver es que se viene tal vez Texcoco. ¿Se equivocaron los analistas, sobre todo los encuestadores? Yo creo que es una realidad.
sucedió como se presentó en el Brexit en Inglaterra, sucedió como se están presentando una serie de acontecimientos a lo largo y ancho del mundo. Es decir, hoy una encuesta no te puede dar la legitimidad para poder expresar o hacer un análisis sobre un tema, porque hoy en todo el mundo los ciudadanos son inconmensurables, es decir, no se pueden medir. Los ciudadanos son difícilmente de medir en este momento de lo que estamos viviendo, sobre todo cuando se habla de opiniones, ¿no? Cuando sobre todo se trata de un sí y un no sobre un tema tan controversial. Finalmente, Vicente, la semana pasada tocamos el tema sobre el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, y yo te dije que yo aplaudía y que era muy plausible que se abriera la puerta a la democracia participativa, se diera la oportunidad de que se dieran las consultas ciudadanas. Yo estoy muy a favor de la consulta ciudadana, pero estoy muy a favor también de que la gente esté plenamente informada para la toma de decisiones, porque tiene sus pros y sus contras las consultas ciudadanas. Cuando la gente no está informada, nos podrá llevar a una toma de decisión que tal vez no sea la mejor para un país. Y por eso insisto que es bien importante lo que viene en este tema del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Yo estoy plenamente seguro que los grupos de poder, los grupos económicos van a impugnar, van a llevar esto a los tribunales. No me queda la menor duda sobre ello. Efraín, para cerrar, hablemos del actual presidente Enrique Peña Nieto. Se ha destapado un cochinero, y eso lo voy a analizar en unos minutos aquí en Sin Censura, porque me tiré un clavado a las lapidarias redes sociales y me encontré mucho material que confirma lo que vengo diciendo por días. Enrique Peña Nieto utiliza a sus amigos y a sus compadres para sostener y mantener una red de corrupción e impunidad. Puso en su momento a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública para que su amigo lo investigara sobre los presuntos conflictos de interés de la Casa Blanca, y obviamente salió más limpio que los minerales del Parque Yosemite acá en Estados Unidos. En su momento jaló a su compadre Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es hoy Eduardo Medina Mora el que le da entrada al amparo para que no sea arrestado Enrique Peña Nieto, para que no sea perseguido por corrupción en el caso más importante, el que trae Javier Corral desde Chihuahua contra el círculo más cercano de Enrique Peña Nieto. ¿Qué mensaje? ¿Cómo entender? ¿Cómo el mexicano de a pie entendería esto, que por años no lo vio, que por años no lo entendió, y que es una maraña política que hoy le rinde frutos al presidente, pero que sería el último ojo negro, el último ojo morado a este sexenio marcado precisamente por la impunidad y la corrupción, Efraín? Vicente, creo que es muy importante el combate a la corrupción y la impunidad en este país. Es un tema, es un eje central, es un tema de política pública dentro de la agenda nacional que está vigente y que es una demanda y una exigencia de día a día de todos los ciudadanos. De hecho, el tema del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, y regreso con ello, tiene que ver también con si hay o no corrupción en cuanto a los contratos que se dieron en la construcción del aeropuerto. No olvidemos eso, hay que revisar los contratos. Andrés Manuel López Obrador está obligado a revisar los contratos para ver si existe o no corrupción en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. En el tema que tú me acabas de decir, Vicente, de la procuración y la administración de justicia, es un tema que ahí sigue y tendrá Andrés Manuel López Obrador, vamos a decirlo de manera muy coloquial, muy popular, tendrá que meterle muy duro al acelerador para que se pueda avanzar en este tema de procuración y administración de justicia. Una cosa son los que se van y otra cosa son los que entran, Vicente. Así es, Efraín, y qué bueno que lo mencionas.
ya para cerrar desde mi perspectiva el tema del aeropuerto, no es que gane Andrés Manuel López Obrador con Santa Lucía, entiendan bien lo que voy a decir, no es que pierdan los empresarios, el pueblo, la gente que participó en la consulta, votó, así como votó, también por culpa de Enrique Peña Nieto. El factor Enrique Peña Nieto, que no solamente le dio la victoria abrumadora a Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio, sino que le da la victoria aplastante a López Obrador, fíjense lo que estoy diciendo, este pasado domingo. El factor Enrique Peña Nieto, qué duro ha sido para esa mafia del poder, porque sigue teniendo un impacto. Vicente, qué bueno que acabas de tocar ese tema. El resultado de la consulta también tiene que ver con la vigencia del hartazgo social que se demostró en la pasada elección del 1 de julio. No hay duda de ello. La consulta de alguna otra manera se manifestaron los ciudadanos que están molestos con el sistema político, con este voto que habíamos hablado desde hace tiempo en tu programa, más de un año, el voto antisistema. Ahí se manifestó el famoso voto antisistema. No queremos más de lo mismo. No queremos las mismas empresas que estén dentro de las grandes proyectos de infraestructura. Eso es lo que sucede. Muy bien, pues te mando un abrazo, Efraín. Que vengan más participaciones aquí en Sin Censura. Agradecidos, me comunico más al rato. Te mando un abrazo a la familia y quedamos al pendiente. Quiero decirles nada más un mensaje al equipo Sin Censura, que tienen toda mi solidaridad con estas amenazas que han recibido constantemente, Vicente, y quiero decirte que no son los únicos que reciben amenazas. Yo también he recibido amenazas en tu Navojoa, Sonora, y a mí no me ha temblado la mano igual que a ti en tratar de decirlo públicamente de quién está detrás de ello. Y no nos vamos a quedar en el silencio, porque nosotros tenemos que decir la verdad de lo que sucede en nuestro país. Por eso, Vicente, agradezco enormemente la oportunidad de estar en tu programa, porque coincidimos. México necesita un cambio, y el cambio en México lo hacemos cada día todos los mexicanos, Vicente. Me queda claro, Efraín, te agradezco la solidaridad. Nada más, pues cuídate mucho. Me imagino que las amenazas de muerte en nuestras ciudades, en nuestro México, no son vía electrónica como nos llegan a nosotros, y esas sí están cabronas. Cuídate. Oye, amigo, Vicente, tú sabes. Vicente, acabas de decir algo bien importante. Tú estás en un país donde el Estado de Derecho se respeta, y acá en México el presentar una denuncia tal vez te perjudica más que el hacerlo en otro país desarrollado, en un país, en una gran potencia como Estados Unidos. Finalmente, Vicente, nosotros cumplimos con nuestro deber de señalar a aquellas autoridades que no están haciendo las cosas de conformidad como el pueblo lo demanda, Vicente, y lo vamos a seguir haciendo hasta el final de nuestra vida, Vicente. Ya me dejaste preocupado. Más allá de agradecerte mi solidaridad, pues te regreso la cortesía y te regreso la solidaridad. Tú sabes que se te quiere, se te admira, se te respeta, y nada más te pido que te cuides, hermano. Claro que sí, hermano, les mando un fuerte abrazo a todos, un abrazo fraternal a todo el auditorio, y esperemos estar el próximo miércoles en colaboración con todos ustedes, Vicente. Gracias, Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, amigo de Sin Censura, hablando con nosotros sin pelos en la lengua de estos temas, que puede gustarle a usted la opinión de Efraín o no. Bueno, esa es otra cosa, pero que hay transparencia, que hay honestidad, que hay integridad, que hay ética y que hay una visión clara de descifrarle, de desmenuzarle para usted los temas, eso nadie nos lo puede regatear.